sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente con ustedes el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio de Enseñanza Masada, exhortativo, profético y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para todo el Paraguay. También salimos como siempre para nuestros queridos hermanos también en la Argentina, en la República Oriental del Uruguay, todo Sudamérica, el mundo entero, donde pueda estar llegando esta enseñanza. Esperamos que sea, sin lugar a dudas, de gran bendición, de gran edificación para la vida espiritual y sobre todo, como veníamos hablando hace algún tiempo, sobre todo preparándonos para la segunda venida de Yeshua. Quiero agradecer a aquellos que se enteraron, porque no fue posible por ahí avisar a todo el mundo. Agradezco las oraciones a favor de mi esposa, que ya está saliendo en el aire. Cristina María está saludando, y es una bendición para mi vida y también para el cuerpo del Señor. Llegó a un grado de peritonitis hace ya unos cuantos días, el 1 de julio fue intervenida. Bendito sea el nombre del Eterno, que se está recuperando. Entonces pido oración. Tenemos varios pedidos de oración en esta noche por la vida de mi esposa, ya por esa recuperación al 100%. Como había anunciado, estaba previsto viajar el 12 de julio a la Argentina, donde hacemos un viaje misionero. 2 viajes hacemos al año en lo posible, para edificar también al pueblo del Señor por aquellas tierras. Si el Señor permite, será tal vez, por eso pedimos oración para el jueves 25, tal vez nuestra salida, y entonces poder estar en la Argentina por el lapso aproximadamente de un poquito más de un mes, bendiciendo con la enseñanza. Por lo tanto, hoy estamos culminando la parte, si el Señor permite, número 13 de este material. Ya estamos terminando este material que hemos titulado La segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Estaremos saliendo con algunas enseñanzas todavía acá en Paraguay, en algunos cultos. Cuando estemos en Argentina, también aprovechando en las congregaciones que tengan el wifi, estaremos saliendo de esa manera. De esta manera recién lo vamos a volver a hacer en septiembre, segunda semana de septiembre posiblemente. Daremos comienzo entonces a ese material que ya hemos terminado, esta cartilla tan importante, la salvación se recibe o se rechaza. Entonces estén orando por nuestras vidas para que podamos seguir extendiendo el reino del Señor, sembrando la semilla de su palabra, ganando almas para el reino del Señor, restaurando almas también. ¿Por qué no decirlo también? Restaurando muchas veces la vida de siervos que han caído, congregaciones que se han desviado. Tenemos de parte del Señor ese llamado, ese trabajo, esa labor, esa ocupación tan grande en el reino del Señor. Entonces, agradecido al Eterno por su pueblo. Queremos poner también la de una pequeña de 40 días, Sara Abigail, que está en un estado delicado. Hay otra pequeña también que hace algún tiempo nos han solicitado oración por la vida de Génesis. Y sabemos que hay mucha gente que está enferma, está con dolencias. Entonces usted puede estar transmitiendo la necesidad y vamos a estar orando en estos días ahora mismo y también en estos días, por supuesto. Entonces presten atención a lo que les estoy diciendo. Estamos hoy terminando la parte número 13, ¿verdad? Hasta septiembre no voy a estar saliendo de esta forma. Sí voy a estar saliendo en muchas congregaciones. Todavía este fin de semana estamos acá en Paraguay, en algunas congregaciones vamos a salir al aire y después aprovecharemos las actividades que tengamos en Argentina hasta que en septiembre volvemos a salir al aire en un montón de actividades que tengamos en congregaciones, y desde este lugar, en este formato tan agradable que también el Señor nos permite, comenzaremos una cartilla que tiene 60 páginas. Más larga que esta, porque estoy viendo que esta cartilla tiene un poquito más de 50 páginas, así que nos iremos a unos 15, 16
capítulos, seguramente con el tema de la salvación se recibe y se rechaza, un tema que el Señor puso hace mucho tiempo en mi corazón y que es muy importante que el pueblo del Señor lo pueda llegar a entender. Bien, está Nelson Jara, que el Señor te bendiga. La familia Fernández de Buenos Aires, que el Señor les bendiga muy ricamente. Y entonces hacemos una breve oración y ya estamos entrando en la entrega de la palabra en esta noche. Padre, te agradecemos por todas tus bondades que nos seguirán todos los días de nuestra vida. En primer lugar, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestras transgresiones, que coloques tu sangre preciosa del pacto renovado. Señor, que nos permitas entrar a tu hermosa presencia, a tu santidad, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Síguenos moldeando a tu imagen, síguenos transformando cada día, Señor, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, como dice tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, por lo que viene haciendo en la vida de mi esposa Cristina. Señor, completa la obra de sanidad, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Tú la levantes por completo con tu vigor, con tu fuerza, Señor. En el nombre de Yeshua te agradecemos que has estado en todos los detalles en este tiempo, Señor. Ponemos ahora también la vida de esta pequeña Sara, Abigail, Señor, que está en terapia, Señor, con 40 días. Tú tengas piedad, tengas misericordia, Señor. Manda a tus ángeles guerreros poderosos, ministradores, a atender esta necesidad, Señor, tan delicada. La vida, Señor, de Génesis también, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Aleluya, Señor. Mueve tu diestra poderosa a favor de tus hijos y aún de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Conocemos de tu gran misericordia, Señor. Conocemos que eres un Dios grandemente piadoso, Señor. Y ahora te pedimos que unjas este tiempo, unjas mi vida, Señor, con aceite fresco y la vida de mis hermanos, para que podamos entender con total claridad, Señor, tu hermosa palabra, Señor. Danos vida a través de tu palabra, Señor, y prepáranos por sobre todo para aquella vida eterna, Señor, que está tan cerca de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que el tiempo de tu venida está muy cerca por las señales que venimos viendo en el mundo, Señor. Tu mismo Espíritu también nos da testimonio, Señor, de que el día de tu venida, Señor, está próximo, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, y tú vienes a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga, y decimos amén y amén al Señor. Bien, hermano, comenzamos hace algunos meses hablando de diferentes paralelismos. El primer paralelismo que vimos fue la vida de Noé, como él fue pregonero de justicia, 100 años, terminó aquel arca, aquel barco, y sin embargo entraron 8 personas, 8 seres humanos y 35.000 animales, y había lugar todavía suficiente para toda esa generación. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Estuvimos viendo las 4 estaciones de la fe, la vida del profeta Elías, cómo pasó por Gilgal, por Betel, por Jericó, por el Jordán, y ahí también vimos un paralelismo muy interesante de cómo nos tenemos que preparar para ser arrebatados a la presencia del Señor. Y vamos a estar culminando con el otro paralelismo muy interesante que encontramos en la palabra del Señor, la vida de Enoc. Es un tipo también de el arrebatamiento del pueblo del Señor. El nombre Enoc, ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, significa consagrado o dedicado a Dios. Entonces, creo que no hace falta explicar demasiado esto que estamos viendo en esta definición. Solamente los consagrados pueden ver al Señor. Esa es la pura realidad. Sea que agrade o no agrade, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor, nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. Y este tiempo que tenemos en la tierra, que solemos decir es un paréntesis bastante breve, ¿no? Para algunos
70, 80 años, como dice la palabra. Algunos han alcanzado un poco más y otros también han alcanzado bastante menos. Por lo cual tenemos que estar siempre preparados, no solamente para la segunda venida del Señor, donde los muertos en Yeshua resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados, sino que el Señor puede pedir nuestra alma o llamarnos en cualquier momento, y de hecho tenemos que ser conscientes de esto, y creo que esta enseñanza procura un poco esto, porque particularmente veo dentro de las congregaciones, ya no hablo del mundo, porque el mundo no tiene ni quiere tener mucha conciencia de esto, pero muchos creyentes o creyentólogos tampoco quieren tener mucha conciencia de esta realidad, quieren ser creyentes, pero quieren vivir a un nivel mundanal, mas la palabra del Señor no lo permite. Enoc nos habla de un pueblo consagrado, de un pueblo apartado, de un pueblo que está guardando los mandamientos del Señor, de un pueblo que se está limpiando, se está santificando a través del arrepentimiento, pero también a través de empezar a obedecer lo que antes no podíamos obedecer bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22, comenzamos viendo el paralelismo con la vida de Enoc, del arrebatamiento. Génesis capítulo 5, verso 22 nos da un dato bastante interesante. La Biblia no habla demasiado de Enoc, pero como siempre digo, lo poco que habla acerca de Enoc es buenísimo, es muy importante. Una vida entre los humanos impecable en su caminar, ¿verdad? Obviamente no 100% perfecto, porque todos vamos camino a la perfección, pero evidentemente Enoc fue uno de los hombres que caminó estrechamente en unidad con el Señor. Y a mí me gusta mucho predicar de Enoc, porque en este tiempo donde, vuelvo a repetir, los creyentólogos se cansan tan rápido y tienen cientos y miles de excusas para no seguir al Señor, para no servir al Señor, que el sol, que el frío, que la economía, que el gobierno, no sé cuántas cosas. Y sin embargo vamos a leer en Génesis 5:22 que Enoc caminó 300 años ininterrumpidamente con el Señor, obedeciendo, siendo fiel, recibiendo la voluntad de Dios y haciéndola permanentemente. Y hoy te dicen que no se puede, que somos débiles, ¿verdad? Que estamos viviendo otro tiempo. Por favor, hagamos caso a lo que dice la palabra del Señor. Tenemos testimonios. Saludamos a Dan Abreu, que el Eterno te bendiga. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Es un versículo impactante, que exhorta a los que tienen corazón de doble ánimo, que para mí no son verdaderamente o totalmente creyentes. En parte, siempre ponemos el vasito. Este vasito tiene que estar lleno después de 300 años, ¿no te parece? Claro, nosotros ya no vamos a vivir tanto como en aquellos días, ¿verdad? Pero también tenemos la bendición de la gloria del Señor, de un mover del Espíritu Santo muy glorioso en este tiempo. Y entonces, después de 3 años, como vengo enseñando, escuche la prédica también del domingo, está en el perfil donde hablo de colaboradores de Dios y de los siervos del Señor. Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo también entre los humanos. En aquel tiempo ya no se vivía tanto tampoco. Sin embargo, Pablo ininterrumpidamente sirvió al Señor, abrió cantidad de congregaciones, fue de acá para allá, Jerusalén, Grecia, Roma, Colosas, Galacia, Tesalónica, Antioquía, Éfeso, en la cárcel, apiedrado, y el Señor, Pablo, se levantaba siempre. Y hoy viene un vientito y ya los creyentes, mejor me quedo en casa. No quieren estudiar, no quieren orar, no quieren predicar, no quieren nada. Aprovecho, sigo con esa unción de este mensaje que también es importante. Solamente quieren recibir, ¿verdad? Pero hermano, insisto con esta exhortación que es fuerte, pero que la doy en el amor del Señor. ¿De qué te sirve recibir tanto si no vas a dar nada? ¿No será que
puede convertirse todo eso en ascuas de fuego sobre tu cabeza? Anotar, escribir, recibir, decir, ay, qué linda la prédica, qué lindo el culto, pero hermano, el árbol que no da fruto será cortado. La fe sin obras es muerta. Yo creo que a muchos creyentes les cuesta ver el perfil de Yeshua como siervo. No tienen problema de verlo como sanador, como salvador, como rey, como mesías, sacerdote, profeta, pero Yeshua el siervo, aquel que dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir, vine a poner mi vida en rescate por la humanidad. Ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Cuando el Señor le habla a Pedro en Juan capítulo 13, ¿verdad? Que le estaba lavando los pies a los discípulos y Pedro se negaba a que el maestro le limpiara y le dice, si no te dejas limpiar, entonces no tendrás parte conmigo en el reino. Y acuérdense que al principio le costaba todo, ¿no? Se miraban para todos lados, no, sabes que te toca a vos, yo tengo más tiempo, ¿verdad? Y se levantó el maestro y comenzó a lavar los pies de los discípulos, que era una tarea que hacía cualquier tipo de esclavo en aquellos días. Entonces, no caminó con el Eterno, con Yahweh, 300 años, no hay excusa. No hay excusa, te estoy hablando de Enoc, te estoy hablando de Pablo, te estoy hablando de Juan. Lo tiraron en la isla de Patmos, al otro lo tiraron en la cárcel de Filipos, siguió predicando, hubo un terremoto, cantaron, hubo salmo, hubo himno. Acá viene un poco de frío y ya se les queda la lengua congelada. No tiene ni fuerza para orar, no tiene ni fuerza para cantar, no tiene ni fuerza para predicar, pero como decíamos en algún tiempo, creyentes de Telgopor son. Necesitamos creyentes que sean guerreros, creyentes que sean valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. En el verso 24 dice, caminó pues Enoc con Dios, con el Eterno, y desapareció porque fue arrebatado, porque le llevó Dios. Ya vamos a ver por qué le llevó el Señor. El autor de Hebreos da una cita que dentro de un rato vamos a ver, porque tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Nadie puede ir con el Señor si no tiene testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de haberse arrepentido, número uno. Testimonio de haberse santificado, testimonio de haber obedecido, testimonio de haber servido al Señor conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a hablar un poquito del camino ahora, ¿no? Porque extraemos que Enoc caminó con Dios 300 años. Entonces vamos a desarrollar un poquito el término camino. Juan 14:6, que es archiconocido, ¿no? Por los que tenemos tiempo en el camino del Señor. Juan capítulo 14, versículo 6. Una declaración que el mundo aborrece, parece como arrogante, pero no lo es, y Yeshua está diciendo que solamente Él es el camino. No es ningún otro rabino, no es el Papa, no es la Iglesia Católica, no es el judaísmo legalista, no es el Evangelio tampoco legalista o liviano, sino que Jesucristo, Yeshua, es el camino, su propia vida es el camino, y la vida... y la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. En ese camino encontramos verdad, como dice el Salmo 119, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. En ese camino no hay otra cosa. En ese camino no importa lo que diga Clarín, no importa lo que diga La Nación, no importa lo que diga la ABC Color, no importa lo que diga la ONU, no importa lo que diga cualquier ONG. En ese camino lo único que es válido, bendito sea el nombre del Eterno, es la verdad de Yeshua, de Yahweh. Conocerán mi verdad y mi verdad los hará libres del pecado y un montón de otras cosas. Y Yeshua les dijo, yo soy el camino. Qué bueno que hay un camino de regreso a casa. Como hemos estudiado muchas veces, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén, pero el Señor en su misericordia nos dejó este paréntesis en el cual nos encontramos aquí en la tierra, y abrió un camino de regreso hacia el reino eterno, hacia el lugar santísimo por medio del sacrificio del Cordero de Yeshua. Entonces, usted no puede transitar por ese camino y aborrecer su verdad. Hay una contradicción ahí. Hay dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho que lleva a la perdición. En el camino ancho, en el camino del mundo, están los dogmas, las tradiciones, la religión, la brujería, la idolatría, toda esa inmundicia, todo ese cóctel, que si alguien lo quiere lo puede seguir,
mas el final de ese camino será el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Pero en este camino hay una verdad, hay una palabra que nos va a demandar el arrepentimiento, que nos va a exhortar a seguir la santidad y a poner por obra una serie de mandamientos que van a exaltar la justicia del Señor. Y a través de seguir ese camino y esa verdad vamos a llegar genuinamente hacia la vida eterna. Nadie puede tener vida eterna aborreciendo este camino. Nadie puede tener vida eterna aborreciendo las verdades de la doctrina del Señor. Vayamos de ahí al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a dar varias secuencias. Veníamos hablando recién del apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguió este camino hasta que después fue parte de este camino. Personalmente yo me siento muy identificado con la vida del apóstol Pablo, porque era un perseguidor también. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 2. A los creyentes de aquel tiempo se los llamaba los del camino. Era un honor. Era un honor ser parte de los integrantes de este grupo, de aquellos que eran parte de este camino que los fariseos, los religiosos, los sacerdotes, los saduceos, los gobernantes aborrecían, ¿verdad? Porque iban en contra de sus intereses. Y les pidió cartas, Hechos 9:2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, está escrito con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. No sé cómo será en este último tiempo. Bueno, muchos creyentes están siendo apresados en otras partes del mundo. No sabemos cómo vamos a terminar un día en Argentina, en Paraguay o en Sudamérica. De hecho, hay rechazo, sí, hay rechazo. Ya estamos viviendo un tiempo muy importante de apostasía. No nos tenemos que sorprender de esto. La palabra nos anuncia, nos alerta que iban a llegar estos días donde la gente se va a endurecer. Son muy pocos los que van a entregar su vida al Señor, pero por esos pocos todavía estamos aquí en la tierra. Hechos 22:4, cuando Pablo está en Jerusalén y está compartiendo su testimonio, Hechos 22:4. Hoy voy un poquito rápido, hoy tenemos que terminar, no importa el tiempo que tengamos que usar, hoy tenemos que terminar esta cartilla. Gloria al Señor. Hechos 22:4, cuando Pablo está en Jerusalén y después a él lo van a embarcar y lo van a llevar preso a Roma para declarar acerca de su fe ante los tribunales. Hechos 22:4, y perseguí este camino hasta la muerte. Fíjese lo que era Pablo, qué tremenda conversión, qué encuentro tremendo tuvo él con Yeshua, como lo relata en Hechos capítulo 9, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Sabemos que él también dio el ok para el apedreamiento de la vida de Esteban, y más adelante el Señor lo derriba del caballo, conocemos la historia, queda ciego por 3 días, el Eterno manda a un discípulo, ¿verdad?, que ora por él recibe la vista, luego se une a Bernabé, que lo comienza a entrenar en los primeros pasos. También Pablo después pasa 14 años solos en el desierto, siendo preparado directamente por el Señor. Entonces, mi hermano, estamos viendo en esta sección que muchas veces cuesta verdaderamente andar por este camino, porque a la gente no le agrada, la gente nos persigue, como dice acá Pablo, que él perseguía hasta la misma muerte. Pero hermano, nosotros sabemos que este es el único camino que nos lleva de regreso a casa. Este es el único camino que nos va a llevar a la patria celestial. No tenemos que negar nunca nuestra fe, no importa que nos persigan, no importa que nos dejen solos, no importa que nos abandonen, no importa la familia, le amamos a toda la gente, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante porque la salvación es personal. Hechos 19:9, acá vemos otra expresión. Ya Pablo estaba obviamente convertido, era un siervo de Dios, él está en la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 9, gloria al Señor. Estamos viendo entonces que Enoc tiene que ver con caminar en obediencia delante de la presencia del Señor, más allá de las persecuciones, más allá de los maltratos que van a venir,
le sucedió al mismo Yeshua, los apóstoles tuvieron que sufrir. Pablo escribe en una de sus cartas en Timoteo, si sufrimos con él, reinaremos con él también, ¿verdad? Hechos 19:9, pero como algunos se endurecían y se volvían desobedientes, qué tremenda palabra, en la ciudad de Éfeso, de la cual Juan después en la carta de Apocalipsis dice que en Éfeso muchos habían perdido su primer amor, que ya no amaban al Eterno como al principio. Y hoy está sucediendo lo mismo o peor todavía, como algunos se endurecían y se volvían desobedientes. Eso es lo que trae la dureza de corazón. Eso es lo que trae la soberbia, como ya hemos enseñado, ¿verdad? La soberbia te lleva directamente al mundo del Sheol, al mundo de los muertos espirituales. Y dice acá, hablando mal del camino. Hay gente que siempre ha rechazado y hay gente que ha saboreado, como dice el autor de Hebreos, han degustado la buena palabra del Señor por algún tiempo, por un corto tiempo, como enseña también la parábola del sembrador, pero se endurecieron. Volvieron a amar el mundo, fueron seducidos por el mundo, se volvieron desobedientes, comenzaron a amar nuevamente el pecado, a practicar el pecado, aún a sabiendas, como dice Romanos capítulo 1, 25 en adelante hasta el final, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen practicando esa injusticia. Que el Señor nos ayude. Justamente hablamos en esta mañana con mi esposa por algunos casos que conocemos. Nos sorprende, ¿verdad? Si bien uno tenía la información de que iba a venir la apostasía, pero cuando viene de gente que vos conocés hace mucho tiempo, y decíamos, ¿cuánto nos tenemos que cuidar, verdad? Gente que conocemos de hace más de 20 años, hoy está agarrando el mundo, o entre comillas, un evangelio así light, ¿verdad? Pero están terriblemente prostituidos, ¿verdad? Terriblemente engañados. Obviamente se han vuelto, sin que nosotros le hayamos hecho nada, enemigos. ¿Por qué? Porque son enemigos de la palabra. Y si un siervo trae la palabra del Señor, entonces obviamente, ¿verdad? Rápidamente nos convertimos en enemigos para muchas personas, ¿verdad? Porque son enemigos de la cruz, son enemigos de la santidad, no quieren morir, no quieren crucificar, como dice una versión mesiánica, clavar al viejo hombre, a la vieja mujer en la estaca de la ejecución. El viejo hombre es un criminal. Es un criminal, como decía Yeshua, ¿verdad? El diablo es homicida desde el principio porque no permaneció en la verdad. Y todo aquel que no permanezca en la verdad es un criminal. Yo sé que es fuerte, te puede sonar fuerte, pero en eso te convertís. En eso nos convertimos y nosotros volvemos hacia atrás. Seremos como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo tristemente. Hechos 19:9, hablando mal del camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que Pablo mismo tuvo estas situaciones, se tuvo que apartar, se tuvo que retirar y seguir con aquellos que realmente querían seguir recibiendo la verdad. Como dije, vamos ahora al autor de Hebreos, porque acá encontramos una referencia bastante interesante. No hay muchos textos que hablen de Enoc, que significa consagrado, dedicado al Señor, pero lo poco que se habla de Enoc, por cierto, es muy bueno, y sería maravilloso que nosotros pudiéramos seguir las pisadas de Enoc, de Pablo. Hebreos 11:5, vamos a ver ahora que Enoc, durante ese caminar del cual estamos hablando, tuvo testimonio. Vamos a desarrollar ahora la palabra testimonio. Saludamos a Marta Graciela Escobar, Juan Villalba, Mabel Arévalo. El Eterno les bendiga, son todos bienvenidos. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Fue trasladado para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Son palabras que creo que todos podemos entender. O sea, la segunda venida de Yeshua, el arrebatamiento que nosotros esperamos, si es que el Señor no nos lleva antes, de igual manera lo vamos a experimentar, porque como dice Tesalonicenses, los muertos en Yeshua van a resucitar y los que estén vivos al final de la trompeta también van a ser transformados ahí al momento. Pero dice, fue trasladado para no ver la muerte,
y no fue hallado porque lo trasladó, obviamente, el Señor, que es lo que estamos esperando nosotros, y tuvo testimonio, o sea, durante 300 años tuvo testimonio. Hermano, hoy vemos, ya me han escuchado mucho decir esto, ¿verdad? Hoy los creyentes suben, bajan, ya no podemos hablar ni siquiera de un día, que el lunes están bien, el martes bajan, el miércoles suben, el jueves bajan, estamos hablando durante el día a veces, Le agarra a alguno más una rayadura, 1 hora está bien, 3 horas está mal. Hermano, tenemos que alcanzar la permanencia, la constancia. Basta de tener un corazón de doble ánimo, basta de ser emocionales, basta de que si, alguien me trató mal, yo no sigo hacia adelante, pero es que esas cosas van a pasar. Le pasaron seguramente a Enoc, le pasó a Noé. Yo meditaba mucho en la vida de Noé. Noé predicó 100 años, no 120, 100 años predicó. Y no se convirtió nadie. No se convirtió nadie. Y sin embargo, él se mantuvo fiel haciendo el trabajo que tenía que hacer. Gracias por las bendiciones, gracias por los saludos, gracias por acordarse de mi esposa, que el Eterno les bendiga. Entonces, mi hermano, el testimonio. El sacerdote llevaba en el manto del efod, en el borde, las granadas. La granada es una fruta que tiene muchas semillas, habla del fruto del Espíritu, y al lado se cosía una campanilla, una granada y una campanilla, una granada y una campanilla. Y las campanillas hablan del testimonio. Todo el pueblo de Israel y el resto de los sacerdotes sabían que si las campanillas no sonaban por mucho tiempo, el sacerdote había caído muerto en el día de Yom Kippur, al pretender entrar al lugar santísimo, si no entraba con un corazón puro, si no entraba con un corazón arrepentido, evidentemente la paga del pecado es la muerte. Entonces, mi hermano, tenemos que tener testimonio, pero no 1 hora, no testimonio una vez a la semana. De aquí en más, los que ya hemos madurado, y yo hablo de madurez de 1 año y medio, 2 años, 3 años para arriba, tiene que haber testimonio. Tiene que haber testimonio, ¿verdad? Yo no sé lo que se entiende hoy en el cristianismo tan revuelto, porque hay gente que te dice después de 8 o 9 años, no, soy nuevito todavía, por eso peco, ¿verdad? Por eso robo, por eso engaño a mi esposa, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a dar testimonio, y podemos dar testimonio siempre y cuando estemos siendo responsables de buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días, sin la cual obviamente no se puede vivir esa vida espiritual que el Señor demanda para cada uno de nosotros. Saludamos a mi querido amigo hermano Walter Omar Villagra, el Eterno te bendiga. Vamos a Jeremías 6:16, Jeremías capítulo 6, verso 16. En los días de Jeremías, hermano, el pueblo de Israel tampoco quería seguir el camino del cual habían escuchado acerca de Moisés, de Josué, por boca de los profetas, ahora por boca de Jeremías. Se rebelaron conscientemente y voluntariamente contra el Eterno. Dice Jeremías 6:16, es un texto bastante conocido. Así dice Yahweh: paraos en los caminos y miren y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Fíjese que al principio habla paraos en los caminos, porque Israel iba por muchos caminos, Baal, Astarot. A Israel le gustaba tristemente en aquella época la costumbre de las naciones. Para todo esto, el reino del norte, las 10 tribus, ya habían sido destruidas hace un buen tiempo, en el año 721 antes del Mesías, ¿verdad? Y ahora el reino del sur estaba a punto de ser destruido en el año 586 antes del Mesías. Y hallarán descanso para sus almas, mas dijeron: no andaremos. Tremenda rebelión. Tenés un profeta, tenés un maestro, tenés a Yeshua mismo frente a tus propios ojos, y en la cara le decimos: no andaremos. Vamos a ser hijos rebeldes, queremos elegir nuestro propio camino, nos gustan más las costumbres de las naciones, cuando el Eterno había dicho claramente a Israel y a nosotros también: no seguirán las costumbres paganas de las naciones. Vayamos de ahí a Jeremías capítulo 7, es un capítulo excelente, versículo 1 al 3, no lo vamos a leer todo, donde el Eterno lo manda a Jeremías a la puerta del templo. ¿A dónde lo manda? A la puerta del templo de Jerusalén, a reprender a los sacerdotes, a reprender al pueblo y a decirle que enmienden sus caminos.
Y no lo mataron porque no era el designio del Eterno que Jeremías muriera como otros profetas. Lo encerraron, pasó hambre, hambruna, pero él finalmente sobrevivió por la gracia del Señor. Pero la intención de muchos era aniquilarlo, era borrarlo del mapa a Jeremías, ¿verdad? Como hoy en día quieren hacer con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a ir a una congregación a reprendernos si somos todos tan buenos dentro de la congregación? ¡Wow! Pongo este testimonio fresquito que decía el domingo de un hermano que aprecio muchísimo. Es un gran hermano. Quería mandar a su hija a un campamento, no podía ir, eran muchos kilómetros. Le dieron la opción de que vaya con un colectivo que manejaba un pastor o un líder. Y este hermano es un sabueso. Y tenemos que ser así, ¿verdad? No confiamos en nadie, maldito el que confía en el hombre. Y averiguó el nombre de este supuesto siervo del Señor y ya tenía una denuncia por manoseo, violación de una pequeña en ese micro. Inmediatamente este varón volvió hacia atrás y no mandó a su hija al campamento cristiano. Entonces, hermano, no tenemos que despertarnos, No es que todo lo que pasa dentro de la congregación, no, yo lo dejo a mi hijo, a mi hija tranquilo, la verdad no va a pasar nada, puede pasar mucho porque estamos en tiempos peligrosos. Porque el diablo entra dentro de las congregaciones. Pérgamo, donde está el trono de Satanás, sinagoga de Satanás, dice la palabra del Señor. Y Yeshua mismo le dijo a los fariseos, serpientes, engendros de víboras. Jeremías 7:1, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. ¿Cuántos, gracias por ese amén, cuántos se van a atrever a hacer la voluntad del Señor? Sea que a la gente le agrade o no, mi querido hermano, oíd palabra del Señor todos Judá, los que entran por estas puertas supuestamente para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, enmienden sus caminos y sus obras y les haré morar en este lugar. Y usted puede leer todo el capítulo. Y le dice, dejen de adulterar, dejen de robar. Evidentemente que no escucharon a Jeremías, como no nos escuchan hoy en día una gran cantidad de personas, y el juicio va a venir entonces. La idea era que si Israel escuchaba la voz del Señor y se volvían a tiempo de sus malos caminos, el Señor los iba a liberar de Babilonia en primera instancia, Después ellos siguieron endureciendo su corazón. Aún así, el profeta habló de arrepentimiento, pero ya más adelante, porque Jeremías pregonó el juicio por 20 años, ya en los últimos años ya le dijo, arrepiéntanse, pero ustedes van a ser llevados cautivos a Babilonia, porque alargaron demasiado la situación. Jeremías 21:8, sigamos con Jeremías. Jeremías es un profeta que habla mucho del camino. Gloria al Señor. Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así dice Yahweh, aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Esta es una expresión que encontramos muy a menudo en la Escritura. La proclamó Moisés, la proclamó Josué, Yeshua mismo también, ¿verdad? Nosotros elegimos, tenemos por supuesto el libre albedrío, tenemos que tomar una decisión. Josué y Caleb, por ejemplo, tomaron la decisión de creerle al Señor, los otros espías no, y perturbaron a todo el pueblo de Israel, por lo cual vino un juicio muy importante en aquellos días. Aquí pongo delante de ustedes, el Señor pone delante de nosotros su voluntad, y por el otro lado está la voluntad del enemigo. ¿A quién vas a hacer caso? Y uno presupone, no, pero el pueblo de Israel va a hacer caso al Dios de Israel. No le hicieron caso. Uno presupone, no, pero los cristianos de la asamblea de acá, de allá, bautistas, no importa, le van a hacer caso al Eterno. Usted presupone, ¿verdad? Porque yo tengo 37 años en el camino del Señor y lo que más veo son gente desobediente dentro de las congregaciones. Comenzando por los pastores, tristemente, ¿verdad? Que no enseñan correctamente la palabra del Señor, que nos inducen a entrar en el paganismo, ¿verdad? Que se rebelan contra la autoridad de la palabra del Señor, que hacen un mejunje, ¿verdad? Meten en la licuadora, ¿verdad? Todas sus tradiciones, y sale un monstruo. Sale una bebida que te da una diarrea terrible. Mi querido hermano, debemos volver a la senda antigua, el camino de la verdad y de la vida eterna. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 10, resumiendo un poco porque no lo podemos ver todo. Jeremías capítulo 10.
Y esto que digo a los pastores me lo digo a mí mismo, ¿verdad? Porque obviamente soy consciente que tendré que dar cuenta delante del Señor. Justamente porque soy consciente que voy a dar cuenta delante del Señor, es que me preocupo de vivir la verdad y de predicar la verdad y de volverme al Señor cada vez que sea necesario. Jeremías capítulo 10, verso 1, oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel, lo que hoy serían las iglesias, las denominaciones, las congregaciones. Así dice el Señor, no aprendan el camino de las naciones, no aprendan ni su música, ni su moda, ni su filosofía, ni su psicología. No podemos mezclar. La Torá habla, la ley de Dios habla, no mezclarás una semilla con otra semilla, ¿verdad? No mezclarás ciertas ropas, ¿verdad? Para no sudar. Fíjese, el Señor estaba en esos detalles. Tenemos un Dios santo, apartado, delicado. Así dice el Señor, Jeremías 10, verso 1 y 2. No aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones le teman. Mi hermano, nuestro único temor tiene que ser al Eterno, a la palabra del Señor. El principio de la sabiduría, conforme a la Torá, es el temor al Señor. Tenemos que dar ese testimonio, hermano. Se ha perdido el testimonio. Hoy el pastor es adúltero, el hermano es otro violador, un estafador, le roba, le debe al hermano, el hermano le creyó, le puso cara de pobrecito, le prestó dinero, quédate tranquilo, ¿verdad? En 3 meses te lo devuelvo, ya van 5 años. ¿Sabe cuántas de estas cosas? Y se escudan detrás del amor de Dios, utilizando de mala manera los términos bíblicos, el amor, la misericordia. Bueno, si querés el amor y la misericordia del Señor, volvete ya al Señor. Restituí, arrepentite, comenzá a obedecer los mandamientos del Señor, mi querido hermano, porque Yeshua murió para perdonar nuestros pecados. Perfecto, ya lo hemos enseñado. Colocó su sangre, pero a partir de allí te dio también la unción y el poder del Espíritu Santo para que comiences a testificar de que ahora el Mesías que entró en nosotros está cambiando tu vida, está transformando tu vida, pero no de acá a 50 años, pues ya viene el Señor. Fíjese, hermano, uno mira con admiración, porque no voy a decir con envidia, no podemos envidiar, con admiración, a lo que se denomina la congregación primitiva. Se convirtieron en 1 año, año y medio, 2 años, trastornaron el mundo antiguo. No había helicóptero, no había wifi, no había celular. Llevaron la palabra, murieron por el Señor, hicieron milagros en el valle, en la montaña, en la cárcel, en la barca, en una choza. Y hoy no hay mover del Señor porque no hay testimonio. Lo que sí hay testimonio de pecado. Hay testimonio de desobediencia, a pesar de que se enseña la palabra del Señor, pero hay una rebelión tan grande. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Estamos desarrollando la palabra camino, la palabra testimonio. Enoc, 300 años. 300 años. Qué tremendo ejemplo. Gloria al Señor. Y a veces hoy los creyentes no pueden aguantar una semana obedeciendo un poco al Señor. Se jactan, sí, no, yo hace 20 años recibí al Señor en la campaña de Anacondia, pero tu vida es un desastre. No, yo me congrego en tal o cual lugar, pero tu vida es un desastre. Y eso es lo que tenemos que decir, ciertamente, la pura verdad. Salmo capítulo 1, versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo voy a seguir exhortando fuerte en este aspecto, mi querido hermano, porque lo que dice acá el Salmo 1, ¿verdad? Para ir a los conciertos entre comillas, ¿no? Creyente, pero para los seminarios, yo lo sé por experiencia en estos 24 años que voy a cumplir en Paraguay, la gente no quiere seminarios. Se te duerme
como dije el domingo, no te aguantan una hora de predicación, vergüenza les tiene que dar. Y ahora te salen con el engaño de Satanás de que la psicología dice que el ser humano puede escuchar 20 minutos, por el amor del Señor. Soy Riquelme, Dios le bendiga, gracias, recibo. Pero hermano, en los días de Edra estaban una cuarta parte del día, los días de Pablo, los días de Yeshua, la gente quería escuchar la palabra. Como dije el domingo, se tendrían que sentir los hermanos y hermanas honrados de que haya un servidor del Señor, como prediqué el domingo, que se digne a estudiar y a predicar hora y media. Bueno, dentro de poco con los jóvenes de Lucas ahí está surgiendo un matrimonio de jóvenes que aprecio mucho, están queriendo volver a la senda antigua. Y al regreso vamos a hacer un seminario de todo el día. Gloria al Señor después de tanto tiempo. Pero qué vagancia para estudiar. Están para el fútbol, están para el asado, están para saltar. Dice que no tenemos que estar en camino de pecadores, sino que tenemos que meditar en la ley del Señor de día y de noche. Salmo 18, 21. Voy acelerando un poquito. Pero hoy vamos a terminar este material. Salmo 18, 21, porque yo he guardado los caminos del Señor. Salmo 18, 21, y no me aparté impíamente de mi Dios, dice el salmista. Y así tiene que ser nuestra vida, mi querido hermano. Tenemos que anhelar guardar los caminos del Señor. El camino habla de la verdad, habla de su voluntad, gloria al Señor. Segunda de Pedro 2:21. Segunda de Pedro 2:21. Repito por aquellos que se están acoplando a la transmisión, estamos terminando, cerrando este material. Vamos a viajar, si el Señor permite, vamos a salir al aire, algunas prédicas que se van a repetir, siempre es bueno volver a escuchar. Vamos a compartir en Buenos Aires y para septiembre estaremos comenzando la cartilla de la salvación se recibe o se rechaza, que nos va a llevar un buen tiempo estudiarla. Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Este es un texto que vamos a desarrollar justamente en la otra cartilla más profundamente. Acá se da a entender claramente, hay gente que objeta lo que dice acá la palabra del Señor, pues está muy claro, llegaron a palpar, a conocer algo del camino de la justicia, como el pueblo de Israel. Pero dice que después que dice ahí de haberlo conocido, quiere decir que lo conocieron, en parte, de alguna manera lo conocieron. Volverse atrás es del santo mandamiento que le fue dado. Ahí estamos viendo, amigo hermano, cómo mucha gente que comenzó también transitando este camino, pero después se volvió atrás. Como dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que avanzamos para salvación y vida eterna. El que esté firme, mire que no caiga. Son tiempos peligrosos, hermano. Tenemos que estar muy aferrados al Señor. Tenemos que procurar llegar a la meta, acabar la carrera, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hay gente que anda mirando un poquito, bueno, qué interesante el camino de la justicia, pero cuando viene cada vez más demanda y más demanda y más demanda, muchos pegan la vuelta, vuelven hacia atrás, tristemente. Segunda de Pedro 2:15, ahí podemos ver algo más. Robert Dennis, que el Señor te bendiga, la República Oriental del Uruguay, Reinaldo Ferreira, sean todos bienvenidos. Dice entonces, segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto. Otra vez, está hablando acá de los falsos profetas. Un tiempo lo conocieron, un tiempo lo palparon, un tiempo tal vez lo practicaron, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Esto ha pasado con muchos pastores. Balaam era un falso profeta que predicaba, quería pronosticar por amor al dinero, como dice la Escritura, a raíz de todos los males. Hijo de Beor, el cual amó el camino de la iniquidad. Una cosa es el camino de la santidad y otra cosa es el camino de la iniquidad. Nosotros, obviamente, somos obreros, el obrero es digno de su salario, conocemos todo esto, hay que apoyar, sin lugar a duda, la obra del Señor, a los verdaderos siervos del Señor, pero no somos gente codiciosa, no predicamos por amor al dinero, predicamos por amor al Señor. Predicamos en gratitud porque hemos sido salvados y queremos que otros también sean salvados. Entonces hay mucha gente desviándose. Esto como cualquier empleado, vamos a hacer el paralelismo con lo secular y lo espiritual, porque es similar.
usted entra en una empresa, en un banco, en un supermercado, la gente lo aprecia, usted comienza trabajando bien, ¿verdad? Le van dando lugar, pero resulta que la serpiente comienza a ministrarle en su mente y en su corazón y usted comienza a pensar equivocadamente, dice, bueno, voy a robar un poco de dinero a la caja, total, esta gente es tan rica. No pasa por eso, no pasa porque si la gente, su patrón es más rico, no, usted tiene que ser honesto, usted tiene que ser recto. La Biblia dice en la Torá, no robarás, no mentirás. No habla de que si robamos más cantidades o menos cantidades, si robó $10,000 o $1, robar es robar, no hay que robar. Está escrito en la palabra del Señor, tenemos que seguir el camino recto, tenemos que dar buen testimonio para tener parte justamente en lo que estamos hablando, en la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Hoy no voy a hablar porque nos llevaría mucho tiempo, pero usted ve que el Eterno le sale al encuentro a Balaam y le dice, no vayas. Y el rey de Balac, de Moab, que anhelaba destruir a Israel, le insiste, dale, vení con nosotros, no, bueno, voy a preguntar de vuelta. ¿Qué le vas a preguntar de vuelta al Eterno? Y muchos malinterpretan esa escritura porque creen, viste que Dios cambió de decisión. No, Dios no cambió de decisión, te dejó correr. Gracias, hermano Robert, que el Señor te bendiga. Le dejó correr. Hay que interpretar la palabra del Señor, ¿no? Algunos la interpretan carnalmente conforme a su conveniencia. Después se le puso, permitido por el Señor, la mula también en el camino. Había un ángel que lo iba a matar. Y ni con eso quiso dejar la codicia tan grande que había dentro de su corazón. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos siervos que empezaron bien están terminando mal? Como decía Pablo cuando habla la carta de Gálatas, empezaron en el espíritu, pero ahora están terminando tristemente en la carne. Vamos a Judas, versículo 14 y 15. Judas, versículo 14 y 15, estamos entrando en la última parte de este material, aunque yo creo que tenemos fácilmente unos 20-25 minutos más. Judas, versículo 14 y 15, Enoc, mientras que caminó y dio testimonio, ¿qué más hacía Enoc? Profetizaba la venida del Señor y el juicio venidero. Esto es algo que tiene que hacer todo creyente maduro. Y me da mucha tristeza que hoy, inclusive pastores desviados, carnales, tibios, te digan, no hable mucho de la venida del Señor. Pero ¿cómo no vamos a hablar de la venida del Señor si ya estamos a las puertas? Estamos a las puertas. Siempre les reitero una experiencia no muy linda que tuve acá hace muchos años en Paraguay, una congregación que se dio, la única vez que fuimos a esa congregación, en Asunción, y hablé de la venida del Señor y vino una exhortación muy fuerte. Como siempre digo, ¿no? Cuando me despedía, los pastores, los líderes te dan la mano así, casi que ni me querían dar la mano, ¿verdad? Y lo que me alentó en esa congregación, una hermana que me dijo, pastor, al fin, gloria al nombre del Eterno. Cuánto oré para que desde este púlpito viniera un siervo del Señor a hablar un día de la venida del Señor, porque no se hablaba. Y no les gustó, como se dice en criollo, ni medio de los pastores. Nunca más, así fue, en ninguna comunicación. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos de Enoc? ¿Cómo tiene que ser la iglesia, los ministerios, el pueblo del Señor hoy en día? Mientras que caminamos en la verdad, profetizamos esa misma verdad. Tenemos que decirle al mundo, sea que lo crean o no lo crean, nosotros debemos cumplir delante del Señor como lo hizo Noé. Libro de Judas, versos 14 y 15, de estos profetizó también Enoc. Gloria al Señor. La palabra profetizar tiene que ver con un profeta que está mirando y está escuchando las cosas del Señor y las está declarando correctamente bajo la guía del Espíritu Santo. Séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que él ya estaba, en aquel tiempo tuvo una visión bien clara espiritualmente hablando, de la venida del Señor, obviamente con los ángeles, con el pueblo redimido, porque dice la Escritura que los ángeles son los encargados a la final trompeta de ir a recoger a todos los que tienen la marca del Señor, para hacer juicio contra todos, no solamente que en la segunda venida de Yeshua hay salvación, sino que también hay juicio. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos son los malvados,
los que no quisieron seguir el camino recto, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. La palabra acá convicto tiene que ver con un reo, con alguien que ha sido juzgado justamente. Le doy la definición de convicto, se refiere a un reo cuya culpabilidad se ha probado legítimamente. Gloria al Señor. El Dios santo y perfecto sería incapaz de condenar simplemente a alguien por capricho. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Entonces, lo que está mirando la venida de Yeshua, los que van a ser salvos, y también está mirando el juicio que va a caer sobre los impíos, que recibieron el mensaje pero que lo rechazaron, y que hablaron cosas duras, y que hablaron impíamente todo el tiempo contra el Hijo de Dios, contra Yeshua, hablaron mal, como ya lo hemos visto en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, contra aquellos que eran parte del camino, que eran los pregoneros del Señor. Vamos de ahí, hermano, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a hablar ahora entonces, en base a este texto que recién hemos mencionado, es el tiempo de profetizar. Pero no, hermano, entrar en un éxtasis de misticismo tipo gurú. Profetice la palabra. ¿Sabe lo que significa? Estudie la palabra y profetícela. Creemos en la profecía, sí, puede venir puntualmente una profecía de parte del Señor, no digo que no. Pero hermano, la profecía, la Biblia misma dice, la profecía más importante que tenemos, dice Pedro, más segura, es la palabra profética. Hay que estudiarla, hermano. Hay que estudiarla. Hay gente diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entrando en éxtasis, conectándose a espíritus que no son el Espíritu Santo. Necesitamos entrar en el camino, entrar en la verdad y profetizar esa verdad. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ya lo estaba diciendo Juan, el canon prácticamente se estaba por completar, y guardan las cosas escritas. Enoc sí profetizó, porque en aquel tiempo no estaba ni la ley ni el evangelio, un hombre muy agraciado, un hombre muy conectado con el Señor, pero hoy Juan nos está diciendo que profeticemos las cosas escritas. Por eso les reprendí, hermano, porque hoy el pueblo evangélico tiene fobia contra las cosas escritas. No quieren estudiar, no quieren escudriñar la palabra, como dijo el Mesías, ¿verdad? Mucho ruido, mucho concierto, mucho celular, pero poco leer o prestar atención a las cosas escritas, porque el tiempo está cerca, y Juan escribió esto ya 2000 años atrás. Segunda de Pedro 3:10, vaya anotando, aquellos que quieran este material luego lo pueden solicitar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, Pedro también profetizó del día del Señor. Todos los apóstoles profetizaron del día del Señor, Juan, Yeshua mismo acerca de su propio día. Pedro, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche para los que no están preparados. Obviamente eso hay que aclararlo, ¿no? En el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo. Eso nos está hablando obviamente de que este mundo físico va a colapsar, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muchos obviamente entendemos que este versículo ya está hablando al final inclusive del milenio. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ya en la segunda venida de Yeshua va a haber una destrucción muy importante. Este cielo y esta tierra van a ser transformados nuevamente para la época del milenio, y nuevamente al final del milenio habrá otra destrucción. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que aún los sobrevivientes, o por lo menos muchos de ellos, se van a volver a rebelar contra el Señor. Esto es tremendo, hermano. Esto nos habla de la condición lamentable del ser humano, ¿verdad? Tanto en esta época como después en el milenio, porque Apocalipsis también da algunos detalles, mientras que aparecen los sellos y las trompetas, etcétera, etcétera, y si no se arrepintieron de sus malas obras, si no se arrepintieron de su brujería, ¿verdad? O sea, lo mismo que está sucediendo hoy en día también va a volver a acontecer en la época del milenio. Entonces, mi querido hermano y hermana, aproveche esta oportunidad. Usted que está recibiendo esta gracia de parte del Señor, este conocimiento, ¿verdad? Aférrese al Señor para ser rey y sacerdote
del Mesías Yeshua en el milenio y por toda la eternidad. Santiago capítulo 5, verso 8. Santiago capítulo 5, versículo 8. Insisto, es tiempo entonces de profetizar la venida del Señor, y se escucha tan poco. Se escucha tan poco, a pesar de que pasó esta pandemia, vamos a llamarla bien, que todavía trae consecuencias, mucha gente muerta, mucha gente con problemas de salud, y la gente está en otra cosa. Los creyentes te dicen, no, ya pasó, no pasó nada. Yo creo que no están vislumbrando, no están entendiendo de qué manera el enemigo se está moviendo en el mundo, con el permiso obviamente del Eterno, para que nosotros también arreglemos nuestras cuentas con el Señor. Santiago 5:8, tened también ustedes paciencia. Apocalipsis habla mucho de la paciencia de los santos en el último tiempo. Ahí vemos los 144.000 también, un grupo especial, la primicia del Señor. Y una paciencia tremenda vamos a tener que tener, porque hay un mundo que nos rechaza, hay un mundo que no quiere la verdad. Hay creyentes o creyentólogos que tampoco quieren la verdad. Entonces, hermano, una gran paciencia para poder alcanzar la meta. Afiancen sus corazones. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Afiance su corazón, porque vamos a ver muchas cosas y vamos a escuchar muchas cosas terribles de gente que queremos, tal vez de nuestra propia familia. Señor no lo permita, pero puede llegar a darse la situación y usted tiene que seguir y tiene que seguir. Porque fuimos llamados por el Señor. No fue papá, no fue mamá, no fue el tío, no fue tu hermano, tu hermana el que te llamó, fue el Señor. Porque la venida del Señor está cerca. Esto escribe Santiago. Fíjense, todos los apóstoles hablaron, profetizaron de la venida del Señor. Y hoy va a la iglesia y no sé, quieren escuchar 200 mensajes de prosperidad, pero quédate tranquilo que ya somos prósperos. Ya somos prósperos, comemos todos los días todavía, gracias al Señor, ¿verdad? Mirá, tenemos remera, ya somos prósperos, ¿qué más querés? No sé lo que algunos quieren, hermano, pero no quieren la prosperidad espiritual. ¿Por qué no te llenas de la palabra para abrir una reunión de hogar, para salir a testificar, no sé, a la plaza, a los hospitales? Algo tienen que hacer, hermano, hermana, porque la venida del Señor está cerca. Tampoco es cuestión de decir, la venida del Señor está cerca y no hago nada, me quedo de brazos cruzados, ¿no? Justamente porque la venida del Señor está cerca, hermano, tenemos que tener amor por las almas perdidas. Como dijo el Señor, Él sale a buscar la oveja perdida, la moneda perdida. No, estoy acá calentito en qué casa, salí igual, que el Señor te va a calentar. El Señor está con nosotros, lo he vivido 37 años, hermano, caminando, frío, calor, el Señor está con nosotros, el Señor está con aquellos que están decididos a hacer su voluntad. Primera Tesalonicenses 5:23, estamos viendo que es tiempo de profetizar la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 5:23, parece un tema, no sé, que no se puede tocar. Cuidado, no hablen de la venida del Señor. No, el reino aquí en la tierra, no, todavía tengo que recibir la camioneta y el Mercedes, ¿verdad? Y el yate, mi querido hermano. Puesto los ojos en Yeshua, puesto los ojos en el ejemplo que nos dejaron los apóstoles. Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y qué interesante que esto está en el Nuevo Testamento. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua. Sin santidad nadie verá al Señor, completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Tenés el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu alma? ¿Ya te liberaste del odio, de la venganza, del rencor, de la envidia, de los celos, de la vanidad? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Lo estás guardando para la gloria del Señor? ¿Estás dejando de fornicar, de adulterar, de ver pornografía, etcétera, etcétera, etcétera? Gloria al Señor. Bien, vamos al libro de Judas ahora, versículo 4. Volvamos al libro de Judas. Es tiempo de anunciar también que los impíos van a ser condenados. Le guste a quien le gusta, hermano. No solamente que hablamos de la salvación, sino que también tenemos que profetizar que en el caso que se rechace, habrá condenación.
En el libro de Judas, versículo 4, volvemos a este libro tan interesante. Es un libro donde el apóstol Judas tiene una carga muy grande. ¿Por qué? Porque muchos que habían conocido al Señor, como venía mencionando, habían entrado nuevamente en la liviandad. Estaban siguiendo un evangelio prostituido. Judas 4, porque se han introducido solapadamente. Otra versión traduce, se han infiltrado encubiertamente. Tenemos varios espías dentro de las congregaciones. Gente que se infiltra, pero no para bien. Se infiltra para dividir la obra del Señor, para poner hermano contra hermano. Algunos hombres, los que desde antes habían sido destinados, marcados para esta condenación. ¿Por qué van a ser condenados? Porque son hombres impíos, son hombres malvados, no aman la ley de Dios, no aman la santidad completa como recién estábamos mencionando. ¿Y por qué van a ser condenados? Sobre todo porque acá dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Quién te dio permiso para decir que la gracia o que con la gracia del Señor podés hacer lo que quieras? ¿Quién te dio permiso? ¿Dónde lo entendiste eso en la palabra del Señor? Cuando dice que la gracia del Señor, que es un regalo obviamente, pero vino para fortalecernos, establecernos, afirmarnos y perfeccionarnos en el camino de la verdad. Entonces Judas se levanta contra este grupo de personas, falsos profetas, falsos maestros, que convertían la gracia maravillosa del Señor en un total libertinaje. Todo está permitido. Obviamente, siempre hay que aclarar, para llegar al libertinaje hay que hacer algo que hacen los falsos profetas y aún las escuelas bíblicas desviadas, es sacar la ley del Señor del medio. Hay que hacer eso. Porque obviamente para dar lugar al libertinaje hay que sacar los mandamientos del Señor. Esto es algo que yo todavía no lo puedo comprender, solamente lo puedo entender comprendiendo que Satanás ha oscurecido la mente de muchos supuestos líderes, y dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua. Hay gente que ha caído muy, muy bajo, así como hemos hablado en un momento del querubín. El querubín, la palabra querub significa cerca del Señor, era uno de los que más cerca estaba del trono. Querub, Kareb, significa acercado a la presencia del Señor. Él conocía casi todos los detalles, conocía la ley de Dios, conocía el mover del Señor, y aún así se rebeló. Como pasó con Adán y Eva, como pasó con la generación de Noé, como pasó con el pueblo de Israel, y como está pasando hoy en día en esta terrible apostasía. Jeremías capítulo 23, versículo 11. Jeremías capítulo 23, versículo 11. Entonces quieren entrar en el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Se refiere a un individuo que ha perdido el respeto total a la santidad de Dios y se ha entregado desenfrenadamente a la práctica de las obras de la carne, sea cual fuere. Entonces, mi hermano, ahí podemos darnos cuenta, cuando hay un rechazo al mensaje de la santidad, ya sabemos que la gente quiere libertinaje. Cuando ves el rostro y las palabras de la gente que te dice, ufa, otra vez con la santidad, ahí vos ya te das cuenta que esa persona está queriendo otra cosa, quiere el libertinaje, robar, mentir, vanidad, quiere armar la iglesia a su manera, como se dice habitualmente. Jeremías 23:11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, lo dijo Jeremías. Oh, pastor, usted me ofende, entonces te ofende Jeremías. Porque dice, el profeta y el sacerdote son gente malvada, aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. En la casa se refiere al templo de Jerusalén, por eso el templo de Jerusalén fue destruido, y por eso Pedro dice que el juicio comenzará en primer lugar por la casa del Señor, por nosotros mismos que hoy en día somos templo del Espíritu del Señor. ¿Dónde fue hallada esa maldad? No solamente en el mundo, dentro de la casa del Señor. A pesar de que estaba Jeremías, a pesar de que estaba Ezequiel, a pesar de que vino Yeshua, a pesar de Pablo, a pesar de un montón de siervos del Señor, escogieron el camino de la maldad. Es una vergüenza lo que hoy encontramos en líneas generales, no estoy metiendo a todos, pero en líneas generales. Hoy se ha comercializado el Evangelio. Se usa el Evangelio prostituido para conveniencia de unos pocos, pero no se está predicando el verdadero Evangelio, que tiene que ser dinamita,
que tiene que ser explosivo en el buen sentido, esa verdad para salvar a las almas. Segunda de Pedro 3:7, ya estamos redondeando, hermano, 3 o 4 versículos más. Como dije, hoy estamos terminando esta temática. Estén atentos, vamos a salir al aire en cualquier momento, pero en esta forma, recién en septiembre, vamos a estar regresando con la cartilla La salvación se recibe o se rechaza. Segunda de Pedro 3:7, gloria al Señor, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y esto hay que profetizarlo. Judas, verso 14-15, veíamos que Enoc, mientras caminaba esos 300 años, profetizaba la palabra del Señor. Él no predicaba lo que la gente quería escuchar, sino que predicaba lo que había que predicar. Y hermano, vuelvo a repetir, hay más de 1500 textos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan directo o indirectamente de la venida del Señor, ya lo hemos dicho desde el principio. Entonces hay mucho material para poder hablar. Se ve que el Señor quiere que hablemos de este tema y mucho más ahora, sabiendo que estamos ya en los metros finales antes de que venga el Señor. Dice 2 de Pedro 3:7, los cielos y la tierra actual están reservados por la misma palabra, después del milenio, obviamente, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero hermano, los hombres impíos no son solamente los brujos, los hechiceros, los paganos que rechazan hoy al Señor y por ahí le quieran seguir rechazando, sino que aquellos que gustaron la buena palabra y luego se volvieron a las costumbres de las naciones, son gente impía. O aquella misma persona que está, como suelo decir, fielmente se congrega, pero nunca pone por obra la palabra del Señor, delante de los ojos del Señor. Es una persona impía. Es una persona que va a ser condenada, una persona que en la segunda venida de Yeshua va a ser condenada, y también, obviamente, como dijimos, igual se contempla la segunda venida del Señor, al final del milenio, en el trono blanco también muchos van a ser condenados. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra, entonces, este es un texto tremendo, muy afilado. En algún momento he predicado sobre este tema que vamos a tocar ahora, segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, esa expresión, hermano, el Señor me dio una vez un mensaje, y cuando Dios no perdona, ¿no? Y parece contradictorio, ¿no? Porque uno dice, no, si el Señor vino a perdonar, sí, el Señor vino a perdonar, pero acá dice, y Él no perdona. ¿Y cuándo es que el Señor no perdona? Cuando no nos arrepentimos, es muy sencillo. Él no puede perdonar a alguien que no se quiera arrepentir. Él no puede perdonar a alguien que no reconoce su pecado. Es necesario reconocer el pecado. Yeshua lo predicó, Juan el Bautista lo predicó, los apóstoles lo predicaron. Arrepentidos o pereceréis. Eso es algo que tiene que salir de nuestro corazón cuando somos tocados por el Espíritu Santo. Ahora, no es que el Espíritu Santo no pasó o el Señor nunca pasó por allí. Él pasó, Él tocó, Él hizo señales, pero la gente siguió endureciendo su corazón. Dice acá, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces, hermano, el Señor viene a buscar una novia que está vestida de lino fino. Esto representa la justicia del Señor, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos. Ese fue un diluvio de agua, ahora viene un diluvio de fuego. ¿Sobre quién? Sobre un mundo de impíos. ¿Quiénes son esos impíos conforme a este contexto en aquel tiempo, pero también ahora para este tiempo? Los que no quisieron la justicia del Señor. ¿A qué se refiere? Los que no quisieron la palabra del Señor. Los que no quisieron los mandamientos del Señor. Los que no quisieron entrar en la santidad completa, en la rectitud que demanda el Evangelio, trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos, y si condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Esto hay que pregonarlo, también hay que decirlo. Sí decimos, obviamente, el Señor es un Dios de amor. Los dos mensajes hay que dar paralelamente. Mientras que tú estás evangelizando, y está muy bien que digas que el Señor le ama y que murió por él, también a la par, si tú ves que esa persona comienza a endurecerse, tienes que decirle, pero mira que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Y como Pablo habla a los Corintios, si tú destruyes el templo de Dios, Él te destruirá a ti también. Y si condenó la destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo
para aquellos que habían de vivir en este tiempo impíamente, ni este ejemplo les conmueve a más de uno. Se burlan. Usted ve ahí los travestis, los gays, los homosexuales, las lesbianas. Se burlan de los creyentes, se burlan de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? No quisiera estar en esos zapatos, porque creo firmemente en el cielo, creo firmemente en el infierno, creo firmemente en la salvación y en la condenación, y hoy se burlan como diciendo, mirá, no nos va a pasar nada, y va a ser tremendo cuando abran sus ojos en el infierno. Como dice la parábola, ¿no?, que hablamos los otros días, de aquel rico insensato, el rico y el mendigo. El rico murió primero, donde abrió sus ojos inmediatamente en el mundo espiritual, en un lugar de condenación, esperando el juicio, ¿verdad? Hay una previa, pero ya está siendo atormentado de acuerdo a la enseñanza de esa parábola. Romanos 1:18, 3 versículos más, hermano, gloria al Señor. Romanos 1:18. Bendito sea el nombre del Eterno, que esta palabra sea de gran utilidad, una palabra que nos limpie, una palabra que nos esté ayudando a crecer, a poner por obra la voluntad del Señor. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Juan Bautista, Galeano, que el Señor te bendiga, gracias por los saludos, gloria al Señor. Dice entonces que el Señor se revela contra toda impiedad. No es que hay una maldad más grande, una maldad mayor. Él se revela, Él manda ira contra el odio, la mentira, el falso testimonio, los malos pensamientos. Por eso que nos está dando el tiempo para que nosotros arreglemos nuestras cuentas, como dice Isaías capítulo 1, venid y estemos a cuenta con el Señor. El Señor no es malo, Él es muy tierno, muy amoroso, muy misericordioso, muy paciente, pero se está terminando el tiempo. Se están terminando los 6 días de la semana. Tenemos que entrar al séptimo día, al milenio, después el reino eterno. Entonces no pierda el tiempo, como dice la Escritura, ¿no? La palabra habla acerca de esto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? Y hoy la gente dice, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, y esto y aquello y otro, y corriendo de acá para allá, y corriendo de acá para allá, corriendo de acá para allá, por un montón de cosas que no digo que hay que desatenderlas, pero tampoco hay que desatender la palabra del Señor. No hay que desatender nuestra comunión con el Señor. No hay que desatender el tiempo de estar con nuestros hermanos en la presencia del Señor. Y vuelvo a lo que decía hace un instante, y lo voy a seguir diciendo 1.000.000 de veces, hasta que el Señor me lleve de esta tierra. Pastores y hermanos, dediquen tiempo al Señor. No, un día está bien, pastor, tranquilo, tranqui. Estoy tranqui, Y la gente considera esto, no, mira, el pastor Chivés es un acelerado, ¿verdad? Él quiere un día completo de seminario, está mal de la cabeza. ¿A qué días hemos llegado, hermano? Nosotros recordamos con mi esposa nostálgicamente, pero de una forma muy agradable, ¿verdad? Porque hemos pasado momentos hermosos y quisiéramos establecer esas cosas, pero los hermanos de hoy en día están en otra cosa, ¿verdad? Están sus ojos puestos más atentos a las cosas del mundo que a la palabra del Señor. Entonces, hermano, el Señor vendrá a salvar, pero también cuando Él venga, como dice Romanos 1:18, va a manifestar su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto no es solamente la ONU, como dice el Salmo 2, la conspiración de los gobernantes. Hermanos queridos, yo he palpado, y no lo digo con malicia, pero es la pura realidad y tengo que estar basado en la verdad. Gracias por el texto, querido hermano, sí, 1 de Pedro 4:18, exactamente. Los que más detienen la verdad, como en el tiempo de Yeshua, son los mismos líderes. Los mismos supuestos pastores que te muestran en el carnecito que soy de acá, que soy de allá, vos no sabés quién soy yo, pero que detienen la verdad. Tienen su paquetito, tienen su forma, su tradición, clincaja y a otra cosa. No, hermano, yo por lo menos no estoy para eso. Que el Señor me libre, no estoy para eso. A mí no me pueden meter en esa estructura.
pero sí puedo estar bajo la cobertura del Eterno. Y en la cobertura del Eterno hay que obedecer al Eterno y hay que obedecer a su palabra y hay que hablar lo que está escrito, como nos decía Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Tito capítulo 2, versos 11 y 13. Gloria al Señor. No se vaya todavía, Acá viene algo tremendo. No se vaya. Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Dos textos más y estamos agradeciendo al Señor que nos ha ayudado a poder completar esta temática. Acá viene algo maravilloso. Veníamos hablando recién de la gracia, ¿no? Muchos convierten en libertinaje a la gracia, pero ¿qué es la gracia? Verdaderamente. En hebreo gracia se traduce como la bondad del Señor. Y la bondad del Señor te trae nuevamente la justicia, te trae nuevamente la verdad. Gloria al Señor. Muy cierto, nos preocupa más nuestros problemas diarios, así mismo, hermano, así mismo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a los hombres, antes que el dinero. Señor, te pido un crédito, y te pido otro crédito. No, vino para ofrecer en primer lugar la salvación a todos los hombres. Para ser salvo, lo primero que te dice el Señor es que hay que arrepentirse. Luego la gracia dice que nos enseña todo el tiempo de gracia que estamos en este paréntesis acá en la tierra, todo el tiempo la gracia, ya que tantos hablan de la gracia no es licencia para pecar. Acá dice que la gracia te enseña a renunciar a la impiedad. Porque recién leíamos en la carta de Judas que todos los impíos van a ser condenados, se van a perder completamente. ¿Y qué más nos enseña la gracia? A renunciar a los deseos mundanos. ¿Y qué es lo que pasa que no estamos obedeciendo? Como dije al principio, ¿cuánto más hay que esperar? ¿20 años, 30 años, 40 años? ¿Qué parte de esta escritura, usted que es creyente de 3 años para arriba, no entiende? Porque yo creo que es muy legible, muy claro lo que está diciendo acá. ¿Qué más dice la gracia? Que vivamos en este mundo sobria, seamos sobrios, no vanidosos. Que vivamos en la justicia justamente, que seamos piadosos, misericordiosos. Y una manera de mostrar piedad, no solamente dando dinero, como no nos hagamos del tema. Mostrar piedad tiene que ver con que tú anuncies, como no, profetices la venida del Señor. Eso significa ser piadoso. Que no te estás guardando el mensaje, sino que lo estás dando a conocer, como dijo el Señor, y predicar el Evangelio a todas las naciones y a toda criatura. Dice, aguardando, ¿qué es lo que la gracia hace? Te enseña a que aguardes con esperanza la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. Por último, en el libro de Isaías 55:7, y estamos orando, Isaías 55:7, una vez más pedimos sus fieles oraciones para seguir adelante con el ministerio, para tener la fuerza, el vigor, mi esposa quien les habla, para seguir adelante siempre enseñando con pasión, con amor, con verdad, con autoridad, con la unción del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Isaías 55:7, y redondeamos, resumimos de esta manera: deje el impío su camino, todavía hay tiempo. Porque usted puede ser un creyentólogo, un cristianólogo, pero es un impío, es alguien malvado, conoce la palabra, pero todavía no deja de practicar la maldad. El Señor nos está exhortando, tenemos tiempo todavía, en este breve paréntesis que nos queda acá en la tierra, y el hombre inicuo, el hombre malvado, deje sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Vuelvo a repetir, el Señor todavía nos está esperando, pero un día la puerta se va a cerrar, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Entonces, hermano, termino con esta frase muy típica de mi parte: hay que ser muy malo, muy malvado, muy duro para perderse. Pero de hecho la Escritura te muestra que muchos lastimosamente van a cumplir estos requisitos que estoy mencionando. Van a ser muy duros, van a ser muy soberbios, van a ser muy arrogantes, van a ser muy malvados, no van a querer volver al Señor.
No van a querer dar su brazo a torcer. No, yo no hago mal a nadie, soy una excelente persona y no. Sin embargo, hay muchas cosas como mencionamos en Jeremías, que dice el Eterno por medio de Jeremías: en mi casa los profetas y los sacerdotes cometían maldad, cometían abominación. Deje el impío su camino. Es hora de mirarnos en el espejo de la palabra, es hora de examinarnos y de abrazar esta salvación que es por gracia, pero hay ciertos requisitos que obviamente tenemos que cumplir. Mínimamente volvernos al Señor. Y esto de volvernos al Señor en hebreo tiene una profundidad tremenda: arrepentimiento, rectificación. Volverse al Señor no es así nomás: me arrepiento, comienzo a estudiar, comienzo a obedecer, comienzo a llenarme del Señor y a permanecer en esa condición, creciendo hasta que suene la final trompeta. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, te damos gracias. Tú nos has permitido 13 clases, Señor, de esta temática tan importante: la segunda venida de Yeshua y el arrebatamiento de su novia. Señor, hemos cumplido fielmente en entregar tu palabra tal como está escrita. Hemos cumplido en interpretarla, Señor, con tu sabiduría, con tu conocimiento. Que esta palabra, Señor, dé fruto, esta palabra traiga salvación, esta palabra, Señor, esté operando de tal manera que muchos que se habían apartado puedan volver, Señor, de su mal camino, Señor, y puedan regresar a la senda de justicia como el hijo pródigo. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, tu palabra tiene poder, Señor, mas nosotros también, Señor, cuando somos tocados por el poder de tu palabra, tenemos que abrir nuestro corazón a ti, Señor. En el nombre de Yeshua, porque escrito está: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final para poder alcanzar esta salvación tan grande. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por los saludos, queridos hermanos. Que el Señor esté con ustedes y con cada uno de nosotros. Que podamos cumplir la misión que el Señor tiene determinada para cada uno de nosotros. Shalom, shalom, la paz del Señor.